En muchas cosas que el hombre se empeña, sobre todo en política, a veces tarda meses, años y décadas para poder construir una imagen, una carrera política. Y de repente, lo paradójico es que eso que les cuesta al hombre muchos días o muchos años, a veces en minutos, en horas o en días, se termina. Esto viene a propósito por la crisis que está habiendo ahorita respecto a la credibilidad de las autoridades. El caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, ya va para más de 2 años. Y actualmente la incertidumbre sigue creciendo, sobre todo por el informe que rindieron los expertos que el mismo gobierno llamó para que auxiliaran, para que coadyuvaran a la investigación. Y sucede que esos expertos actualmente, en lugar de apoyar al gobierno, claro que desde luego han dicho que ellos no tienen la culpa de ello, pues han sido ya una pesadilla para el propio gobierno, particularmente por la Procuraduría General de la República, ya que una de las afirmaciones que ellos dieron, el experto de apellido Torero, cuando llegó, y dicen que en unos cuantos minutos, en horas, determinó que ahí no se podían haber quemado a los estudiantes. Y esto generó una serie de expectativas, una serie de críticas y comentarios, puesto que ya el ex procurador Murillo Karam había dado la versión de la verdad histórica, en el sentido de que ya se habían quemado los 43 normalistas. Sin embargo, con todos estos peritajes, que por cierto que ya hoy o mañana rinden el último informe, pues ya queda ya la gran discusión acerca de la duda de que ahí no se quemaron los 43 normalistas. Pero además de ello, estos expertos han criticado al gobierno de que les ocultó pruebas. Precisamente el funcionario de la Procuraduría, Cerón, ya fue ahí balconeado porque sucede que en un video lo captan en donde interviene él en una investigación ahí en el río Cocula, y esa investigación no aparece en el expediente. En fin, ya todos los medios, tanto escritos como la televisión y el radio, han estado comentando. Y a veces la población ya está harta de todos esos comentarios que no acaban por terminarse. Y efectivamente, es indudable que este acontecimiento pues es muy lastimoso, no solo para los padres de familia, para los familiares, sino para la propia sociedad, puesto que fue una desaparición forzada. Es decir, lo que sí es verídico, es cierto, es que los levantaron policías de ahí de Iguala, Guerrero, y después, según los videos, los testimonios, pues ellos precisamente se encargaron de desaparecerlos, que no se sabe exactamente dónde quedaron, aunque por ahí los padres están pidiendo que los encuentren vivos. Sin embargo, según los peritajes, según los testimonios, parece ser que estos jóvenes pues ya fueron sacrificados. Pero bueno, esto sobre todo crea un problema muy grave para el gobierno de la República y las instituciones del país, puesto que lo peor que le puede pasar a un gobernante es la falta de credibilidad, y eso en México es lo que nos ha hecho falta, sobre todo por una serie de situaciones que se han dado. Y actualmente el presidente Peña Nieto pues, tiene un gran problema ahí, que esto no se puede reconstruir, no se puede combatir esta impunidad de la noche a la mañana. Y esto pasa en todas partes. Precisamente también leíamos en algunos medios el hecho de que la ley anticorrupción, la llamada 3 de 3, que presentó un grupo de organizaciones ciudadanas que juntaron más de 600,000 firmas para que el Congreso, a través de la Cámara de Senadores, discutiera y en su momento aprobara esta ley, en la que se pedía que todos los funcionarios públicos, aquellos que manejan recursos públicos o que tienen un cargo, sea de elección popular o sea por designación del Ejecutivo, en todos los niveles,
que rindieran cuentas. Y esos son tres acciones que tendrá que, si se aprueba la ley, tendrá que obligarse el servidor público a declarar. Primero su patrimonio, después la cuestión fiscal, es decir, cuánto de su patrimonio paga impuestos, y después los intereses, que ahí es donde precisamente una de las situaciones que se da en muchos funcionarios, el conflicto de intereses, en el que demostrar o declarar que no tiene intereses, y si los tiene, bueno, pues definitivamente enmendar en ello. Sabemos que un funcionario público de alto nivel no puede tener abajo de él, a un inferior, a un subordinado, a familiares, hasta el 4º grado de la situación consanguínea, o también los familiares políticos o de carácter civil, como son la esposa, los cuñados, los yernos, los suegros, etcétera, para evitar precisamente que esto se origine actos de corrupción. Y hablando de corrupción, precisamente es el gran problema. Los problemas de México precisamente son la corrupción y la impunidad. Es la falta de voluntad de las autoridades para combatir la corrupción. Ya hemos dicho en este espacio una serie de veces que no hace falta muchas leyes, lo que hace falta es voluntad para aplicarlas. Y lo vemos en todas partes. Aquí en el municipio de Tejupilco, simplemente con el bando municipal. El otro día me comentaba un comerciante, cuando hicimos un análisis de la cuestión del comercio ambulante, de que actualmente la casera municipal está invadida de puestos, y de puestos que han invadido las aceras, y que le han quitado al peatón pues el libre paso por las banquetas, originando incluso en un momento determinado pues algún accidente, puesto que se tiene que bajar al corredor de la calle, al corredor de tránsito para poder caminar. Y ahí vemos en la calle, en la avenida Juárez, en la avenida Independencia y en la José Fuertes Domínguez, que son las calles más transitadas y sobre todo más, con más comercio, en que están invadiendo las banquetas, en que a veces tiene uno que agacharse, hay que liberar los obstáculos arriba, y por un lado también ya no hay espacio, porque sacan sus puestos. Vemos como algunos comercios sacan los puestos todos los días ahí, y es indebido. Desde luego sabemos que, por ejemplo, los días de tianguis sí hay cierto control o cierta consideración para que los comerciantes saquen sus productos, pero es un día de tianguis, que es normalmente aquí en la cabecera municipal es el domingo, pero lo vemos todos los días que invaden ahí. Y el comercio, lo hemos dicho, el comerciante, si no es regulado, si no es frenado, si no es obligado a que respete las normas del comercio, pues el comerciante es capaz de ponerse hasta en el rollo vehicular si es necesario. Entonces es necesario que los inspectores, sobre todo de gobernación, desde luego por instrucciones que dé el presidente y el propio cabildo, que así lo determine, que regulen eso antes de que la cuestión se haga crítica. Y bueno, hablando de aquí la casera municipal, vemos también con buenos ojos el hecho que el ayuntamiento, la presidencia municipal, está bachando las calles. Hemos visto que no solamente en algunas, sino la mayor parte de las calles principales de aquí de la casera municipal lo está haciendo. Y qué bien, porque ya tenía años que había muchos baches por ahí y que originaban muchos problemas, sobre todo para el tránsito vehicular. Ojalá pues se dé algún cambio. Siempre nos hemos criticado el hecho de que pasan trienios aquí del ayuntamiento y no hay ningún cambio. Por ejemplo, no hemos sabido exactamente qué obras importantes o prioritarias se van a ejercer este año y el próximo año. No sabemos exactamente si se van a licitar. Recordemos que ha sido un problema muy fuerte, y precisamente eso es lo que se ha pedido en la rendición de cuentas, en la transparencia, y hago un paréntesis en ello. El día de ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la ley de transparencia y acceso a la información en el Congreso local, en la Cámara de Diputados del Estado de México, y fue muy importante. Incluso los oradores que subieron ahí, uno del PRD, otro del PAN y otro del PRI, ponderaron y realmente se congratularon el hecho que esta ley haya salido con el consenso de las tres facciones principales de la Cámara de Diputados, que es el PAN, el PRD y el PRI, puesto que hubo tres iniciativas de esta ley, y fue lo peculiar de esto. Una iniciativa la mandó por una parte el Partido Nacional, otra iniciativa la mandó
el Partido de la Acción Democrática y otra la envió el gobernador del Estado, el doctor Elvira Ávila. Y sucede que las comisiones, que fueron precisamente la Comisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y también la Comisión de Evaluación de Puntos Constitucionales, se pusieron de acuerdo y sacaron una ley híbrida, es decir, con el consenso de todos. Y qué bien, puesto que en el Congreso Federal esa ley todavía está en veremos su modificación. En el Estado de México se avanzó en ese sentido. Y lo más importante, decimos, no es que la ley se emita, eso desde luego un precedente, para que la ley tenga realmente una desembocadura productiva, tiene que ceñirse, tiene que respetarse, tiene que haber voluntad de la autoridad para imponerla y del ciudadano para respetarla. Es muy importante ello. Tenemos muchas leyes y por desgracia la mayor parte de ellas no se respetan. Y como decía yo un legislador, bueno, en México estamos de repente con unas leyes que dicen acátese, pero no se cumpla, o viceversa, cúmplase pero no se acate. Entonces necesitamos ya ser más directos, más objetivos en cuanto al cumplimiento de las leyes. De lo contrario seguiremos siendo criticados por muchos casos. Es decir, nuestro México requiere de hombres, de gentes, de funcionarios que realmente honren al imperio de la ley, a la letra misma, y así podremos salir poco a poco de la crisis, porque no basta la voluntad de la autoridad, basta también la voluntad de quien va a dirigir la ley, y por pronto la autoridad tendrá que imponerla sin distingos de ninguna especie, puesto que la ley es general para todos. Pero bueno, habría que ver, pues, volviendo al municipio de Tejupilco, a ver qué acciones tiene el ingeniero Lino García Gama, quien encabeza el Cabildo, y los propios cuerpos edilicio, para tratar de avanzar en ese sentido. Y ahí estaremos nosotros comentando, objetivamente desde luego, algunas acciones, sobre todo reconociendo aquellas que son acciones que van conforme a derecho y que van conforme a las normas y leyes constituidas, y estaremos criticando también aquellas que van en contra del derecho y los actos de corrupción y de falta de transparencia. Gracias, buenas noches.